Porque la salvación no se pierde para aquellos que la tienen. El Señor Jesucristo nos enseña claramente en su palabra que hay muchas personas que profesan ser creyentes, pero que en realidad no lo son, y tarde o temprano apostatarán de la fe. Para muchas personas esto es confuso porque ven a creyentes supuestos, ¿verdad?, que llegan a la iglesia, pasan mucho tiempo allí, a veces hacen cosas extraordinarias en la iglesia y luego se apartan. ¿Son creyentes que perdieron su salvación? O más bien debemos pensar que se trata de personas que nunca fueron creyentes. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Cristo dice, y esta es una de las advertencias más severas que encontramos en los evangelios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aun cuando esas personas estaban haciendo milagros, estaban supuestamente profetizando, supuestamente sacando fuera demonios, Cristo dice, yo nunca los conocí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice en 1 de Juan 2:19, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Puede un verdadero creyente perder la salvación? Y la respuesta es, por supuesto que no. Pensemos en todo lo que ocurre en una persona para que llegue a ser creyente. En primer lugar, esa persona tiene que ser regenerada por el Espíritu Santo. Y eso significa que Dios, estando nosotros muertos en pecado, nos da vida. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más abajo, en ese mismo capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo dice que juntamente con Cristo Dios nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El Espíritu Santo nos regeneró para que nosotros pudiéramos creer y para que creyendo podamos ser por toda la eternidad monumentos de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona cree en el Señor Jesucristo? Que la justicia perfecta de Cristo es imputada o es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Según a los Corintios capítulo 5 versículo 21, dice que aquel que no conoció pecado, es decir, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, o sea, lo trató como a un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios, la justicia perfecta de Cristo nos es imputada, es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más abajo en el mismo texto dice Pablo que si ya estamos justificados en su sangre, versículo 9, por él seremos salvos de la ira. Ahora, por otra parte, ese creyente, ¿verdad?, que ha sido regenerado, a quien se le ha imputado o puesto en su cuenta la justicia perfecta de Cristo, ahora es guardado, es protegido por el poder de Dios, de manera que nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Dios. En el discurso del buen pastor, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Es imposible, absolutamente imposible, que un verdadero creyente se pueda perder, porque no hay nadie que sea tan poderoso como para poder arrebatarnos de la mano de Dios, como para poder revertir la vida que el Espíritu Santo nos dio. Aparte de que si un creyente verdadero se pierde, eso querría decir que la justicia de Cristo no era perfecta. Recuerda, no somos salvos por creer,
Somos justificados por medio de la fe, pero no es la fe la que nos salva, es Cristo, el todopoderoso Salvador, que es el que nos salva por medio de la fe. Que a pesar de las aflicciones que tú puedas estar enfrentando en este momento, tú eres, repito, si eres cristiano, tú eres el ser más privilegiado del planeta. Y tú tienes muchas razones para experimentar gozo y contentamiento en medio de tu aflicción. Fue con ese propósito que se escribió el pasaje que yo quisiera considerar con ustedes en esta tarde, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Les pido que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Los creyentes que recibieron esta carta originalmente estaban enfrentando un montón de problemas por causa de su fe. Y muy pronto iban a experimentar la más grande persecución que la iglesia de Cristo había tenido, había sufrido hasta ese momento de manos del emperador Nerón, que acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma. Sin embargo, es interesante notar que el tono general de esta carta no es de derrota, el tono general de Primera de Pedro es de esperanza. Es de esperanza. Y en este pasaje particular, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, hay al menos 3 enseñanzas a través de las cuales Pedro nos ayuda a visualizar la gran salvación que nosotros tenemos en Cristo, en contraste con el dolor y la aflicción que podamos experimentar de este lado de la eternidad. Y la primera enseñanza es que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido tener y entender lo que nosotros tenemos y entendemos hoy. Versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En el Antiguo Testamento encontramos muchas profecías que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, como dice la versión Reina Valera. Y ahora Pedro nos dice aquí que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, el Espíritu Santo, el que les revelaba todas esas cosas. Impresionante, mi hermano, pensar que Cristo en el Antiguo Testamento estaba anunciando a Cristo. ¿Notaron? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les revelaba todas esas cosas. Ese es el gran tema de toda la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, Pedro nos dice también, y ese es el énfasis de este texto, que todos estos profetas sabían que las cosas que profetizaban acerca de Cristo no eran primariamente para su propio beneficio, sino para el nuestro. Ellos profetizaron todas esas cosas y de alguna manera Dios les reveló que esas profecías, toda esa información acerca del Mesías no era primariamente para ellos, era para nosotros. Los creyentes del nuevo pacto, dice versículo 12, a ellos les fue revelado
que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que han sido anunciadas por los que predicaron el Evangelio. A ellos se les concedió el privilegio de contemplar a la distancia lo que habría de venir en el futuro. A ellos se les permitió visualizar esa gran obra de salvación que Dios iba a llevar a cabo a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos mismos no podían entender todas las cosas que escribieron. Ellos estaban sumamente interesados en saber acerca de Cristo, dice Pedro, pero les faltaba piezas para poder armar el rompecabezas. Ellos no podían ver el cuadro completo de lo que estaban profetizando, porque no era primariamente para ellos, era para nosotros. Pedro quiere hacerles ver a estos hermanos que los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano? Que si tú eres un verdadero creyente, tú estás en una mejor posición que Moisés. Tú estás en una posición más privilegiada que Daniel, que Jeremías, que Ezequiel o cualquiera de los profetas. De hecho, déjenme hacer aquí una pequeña digresión. ¿Quién fue el último de los profetas del Antiguo Testamento? No me digan Malaquías. Juan el Bautista. El último profeta antiguo testamentario aparece en el Nuevo Testamento, porque el último profeta antiguo testamentario fue Juan el Bautista. Él todavía pertenece a ese grupo de profetas que vinieron antes de la inauguración del nuevo pacto, antes de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, Juan el Bautista no solamente fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, él fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. El mismo Cristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, que de los nacidos de mujer nunca se había levantado un hombre más grande que Juan el Bautista, porque él tuvo el privilegio de ser el precursor del Mesías. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tuvieron ese privilegio. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Pero ahora escuchen, a pesar de la grandeza de Juan, en ese mismo texto de Mateo capítulo 11, versículo 11, Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. El cristiano menos dotado, el menos prominente, ese que pasa completamente desapercibido en la iglesia, disfruta hoy de privilegios mayores de los que Juan el Bautista disfrutó. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de salvación que ninguno de esos profetas tuvo. Ya Cristo vino. Ya Cristo murió en la cruz, ya resucitó al tercer día, ya ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Ya nosotros podemos contar con el tesoro de tener en nuestras manos la revelación completa de Dios, como nos decía Eduardo esta mañana, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es por eso que el Señor dice a sus discípulos en Mateo capítulo 13, versículo 16, bienaventurados, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oyeron, pero no lo vieron ni lo oyeron. No lo oyeron ni lo vieron. Nosotros disfrutamos de un montón de privilegios que los santos del Antiguo Testamento ni siquiera soñaron tener. ¿Ustedes imaginan la reacción de todos esos creyentes del Antiguo Pacto que ya están en la presencia del Señor, entendiendo ahora
lo que tú y yo estamos disfrutando en Cristo? Yo me imagino que los profetas y los santos del Antiguo Testamento ahora entienden mejor que cuando estaban aquí en la tierra de qué se trataba todo esto. Ellos deben saber, por ejemplo, que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Ustedes se imaginan eso? En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y tú y yo, mi amado hermano, podemos entrar en la misma presencia de Dios. Podemos entrar en el trono de la gracia cuantas veces tú quieras. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a hallar gracia para el socorro oportuno. Y en Hebreos capítulo 10, luego de explicar cómo el sacrificio de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el apóstol Pedro: acerquémonos, el autor de Hebreos dice: acerquémonos al Señor, porque ahora tenemos libre entrada al trono de la gracia. Los santos del Antiguo Testamento que están en el cielo, ellos deben saber que nosotros disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ellos deben saber que nosotros conocemos con más detalles el plan redentor de Dios, porque ya tenemos la revelación completa. Yo no sé cómo piensan y reaccionan los creyentes del Antiguo Testamento que ahora están en la presencia del Señor, pero fácilmente me puedo imaginar a Abraham, a David, a Moisés, a Jeremías, a Ezequiel diciendo: ¡wow! ¡Wow! Si nosotros hubiéramos tenido lo que esta gente tiene. ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Que Abraham, Moisés, David, Jeremías hubieran soñado tener y entender lo que ahora tú tienes y lo que ahora tú entiendes leyendo el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, ninguna de las dificultades que hemos padecido o tendremos que padecer en nuestro peregrinaje al cielo se puede comparar siquiera con los enormes privilegios, con las enormes bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Déjame hacerte una pregunta. Si el Señor te concediera ahora mismo escoger entre una vida sin dificultades, pero sin conocer a Cristo, ¿cuál sería tu elección? Si hubiera la posibilidad de tener una vida cómoda, sin privaciones de ningún tipo, pero sin tener a Dios por Padre y a Cristo como Salvador, ¿tú le escogerías? Para un verdadero creyente eso no es una opción. Eso no es una opción. No importa el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo, no importa las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído, no existe en todo el universo absolutamente nada que nosotros podamos comparar con la gloriosa salvación que nosotros tenemos aquí y ahora, y la gloria que experimentaremos cuando Jesús regrese en gloria. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Pero hay algo más en nuestro texto, debo ser breve, y es que si hoy podemos disfrutar de esta gran salvación, es porque Dios envió al Espíritu Santo desde el cielo para que tú y yo pudiéramos creer en Cristo. Dios envió al Espíritu Santo desde el cielo para que cuando se nos predicara el Evangelio, tú y yo
pudiéramos creer en Cristo. Versículo 12 otra vez: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En otras palabras, Pedro está diciendo: el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles del Nuevo Testamento, y es el mismo Espíritu Santo que actuó en nosotros con poder mediante la predicación del evangelio para que nosotros pudiéramos creer. El mismo Espíritu Santo. Hermanos, ser creyentes no es como entrar en un club social. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que él le ora al Padre para que nosotros podamos ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder que resucitó a Jesús de los muertos. El mismo poder que obró para que Jesús se levantara de la tumba el tercer día fue el poder que obró en tu vida para que tú puedas levantarte de la muerte espiritual y hoy creer en Cristo. Querido hermano, si el Espíritu Santo no hubiera abierto tu entendimiento cuando la palabra de Dios te fue predicada, todavía estarías muerto en tus delitos y pecados. Fue por la obra del Espíritu Santo en ti, a través de la predicación de la palabra, que hoy disfrutas el privilegio de ser salvo. No olvides eso cuando estés participando hoy de la cena del Señor. Dios te amó de tal manera que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras suyo. Dios te escogió, aún sabiendo de antemano que de haber sido por ti tú nunca lo habrías escogido a Él. Dios sabía eso, y aún así te escogió. Estábamos espiritualmente muertos cuando Dios nos dio vida en Cristo, Efesios capítulo 2. Éramos enemigos cuando fuimos reconciliados, Romanos capítulo 5 versículo 10. Pero aún así Dios te escogió en la eternidad para que fuera suyo. Él dijo: yo quiero que ese sea mío. Y luego, hace 2000 años, envió a su propio Hijo a morir por ti en una cruz para que pagara tus pecados. Y luego envió a alguien que te predicara el evangelio. Y con el poder de su Espíritu cambió tu corazón incrédulo en un corazón creyente para que tú aceptaras a Cristo por la fe. Qué privilegio el nuestro de tener en los cielos a un Padre que nos ama con un amor tan grande. Qué privilegio. Pero aún hay algo más en nuestro texto, y es que esa salvación que disfrutamos hoy es algo que llena de asombro a los ángeles del cielo. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Nosotros tenemos y entendemos lo que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido tener y entender. Fue por el Espíritu Santo que tú creíste en el evangelio. Y ahora te estoy diciendo, mi amado hermano, que la salvación de la que tú disfrutas en el día de hoy es algo que llena de asombro a los ángeles. Vean una vez más el versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, y ahí se refiere a todo lo que Pedro ha dicho ya: la gracia destinada a vosotros, los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos, la predicación del evangelio con el poder del Espíritu Santo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Me encanta este pasaje. Hay dos palabras claves aquí: anhelar y mirar. Los ángeles anhelan.
Y esta palabra significa desear fervientemente. De hecho, es la misma palabra, o viene de la misma raíz de la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como concupiscencia. Ellos desean fervientemente mirar algo. Ahora, esta palabra mirar también es importante, porque en el texto original implica un proceso de observación en el cual el observador está profundamente interesado. Es un verbo compuesto que significa literalmente inclinarse para mirar algo con suma atención. Así que no se trata de una observación casual o descuidada. No es que los ángeles están en el cielo diciendo, oye, qué interesante eso que está pasando allá abajo. No. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que los ángeles se inclinan desde el cielo porque ellos desean con pasión, con fervor, observar el resultado de esta gran salvación profetizada en el Antiguo Testamento y anunciada en el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo pienso que para poder visualizar mejor este cuadro que Pedro nos está presentando aquí, debemos ver este texto a la luz de otras enseñanzas de las Escrituras acerca de los ángeles. ¿Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3, que Dios colocó 2 querubines en la entrada del huerto? Y dice que había una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué quería Dios que nosotros supiéramos? Que alguien tendría que ser traspasado por la espada de la ira de Dios para que las puertas del paraíso pudieran ser abiertas otra vez para el hombre rebelde y pecador. Alguien iba a ser traspasado por esa espada. Y habían 2 querubines allí. Seguimos leyendo el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a Éxodo 25 nos topamos con el hecho de que Dios le ordenó a Moisés que en el tabernáculo, en el lugar donde se sacrificaban los animales que prefiguraban la sangre de Cristo que iba a derramar en la cruz, esa sangre debía ser rociada, dice en Éxodo capítulo 25, en el propiciatorio. Y el propiciatorio era una mesa de oro que se encontraba en el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Ahora, mis hermanos, ¿qué había en los 2 extremos del propiciatorio? Dios ordenó que colocaran la figura de 2 querubines con sus rostros inclinados hacia el tope de la mesa donde esa sangre era rociada para la expiación de los pecados. Estos querubines que fueron colocados para guardar el acceso al jardín del Edén son simbolizados en el tabernáculo como contemplando la sangre que tenía que ser derramada en el propiciatorio por causa de la justicia y de la santidad de Dios. Pero seguimos leyendo las Escrituras y no deja de ser interesante que cuando María Magdalena llega al sepulcro el domingo de resurrección, no solo se topa con el hecho de que Cristo no estaba en la tumba, sino que dice en Juan capítulo 20 versículo 12 que ella vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados. Y es el único lugar de la Biblia donde los ángeles aparecen sentados. Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. La misma disposición de los querubines en el propiciatorio.
como si estuvieran contemplando, extasiados, el glorioso final del drama de redención anunciado en el huerto del Edén y prefigurado en todos aquellos sacrificios de animales cuya sangre era rociada en el propiciatorio una y otra vez. Es como dice Arthur Pink, es muy difícil no conectar esto que Juan dice aquí con esos querubines del propiciatorio. Ahora, Pink nos hace notar que es todavía más notorio el hecho de que en Éxodo capítulo 25 versículo 12, sí, Dios le dice a Moisés, escuchen esto: allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Y ahora Pink añade este comentario: aquí entonces en el Evangelio de Juan, al ver a estos dos ángeles en la cabecera y en los pies donde estaba Jesús, aprendemos una vez más que Cristo es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y ahora Pedro nos dice en nuestro texto que los ángeles, al igual que en el propiciatorio, se inclinan a mirar el sorprendente resultado de la sangre de Cristo en la cruz para la propiciación de nuestros pecados y su gloriosa resurrección. Comentando acerca de esto, dice John Brown: la expresión original de Pedro es muy hermosa. Ellos se inclinan con un deseo ferviente, fijando su más intensa mirada en estas cosas. El modo peculiar de expresión, dice Brown, probablemente hace referencia a las figuras de los querubines sobre el propiciatorio. Ellos están contemplando extasiados la sabiduría de Dios en ese increíble plan de redención diseñado por Dios para salvar a pecadores sin pasar por alto su justicia. Imaginen, mis hermanos, el asombro de los ángeles que contemplan extasiados alrededor del trono la gloriosa santidad de Dios, cuando ellos vieron a Dios el Hijo esconder su gloria divina en el manto de una naturaleza humana y luego ir a la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. ¿Cómo no van a sorprenderse al contemplar en la iglesia el resultado de la sangre derramada en la cruz y la tumba vacía? Nosotros vemos la iglesia como algo tan casual. Los ángeles se asombran. Y de hecho en Efesios capítulo 3 versículo 10 dice que ellos a través de la iglesia están aprendiendo acerca de la sabiduría de Dios. La iglesia que tú ves con tantos defectos, los ángeles aprenden de la sabiduría de Dios. Los hermanos más viejos en la membresía de nuestra iglesia recordarán probablemente a un grupo que vino aquí en los primeros años de nuestra iglesia de Estados Unidos y cantaban un himno que decía: con potestad sin igual en el cielo Él gobernaba. Hablando de Jesús, los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día le vieron cargar su cruz por la senda de dolor y muerte. Por mí murió, oh qué gran amor. Por mí murió. Ahora, mis hermanos, el punto que Pedro está tratando de hacer otra vez es que no son los ángeles los beneficiarios de esa salvación tan grande. Ellos están interesados, ellos están observando, pero Él quiere que entendamos el enorme privilegio que el Señor nos ha concedido a ti y a mí, mayor que el de los profetas del Antiguo Testamento, mayor que el de los ángeles. Mira, piensa ahora mismo
en las personas más encumbradas del mundo, en los hombres de más influencia y de más poder, en los más ricos y famosos del planeta. Toma todo lo que ellos tienen, ponlo en la bandeja de la báscula, y si lo comparas con lo que Dios te ha dado en Cristo de pura gracia, mi amado hermano, todo lo que ellos tienen es pura basura. Ahora déjame ponértelo de otra manera. Niños, déjenme decirles algo. ¿Ustedes se imaginan lo que sería ser como los ángeles? Wow, los ángeles tienen mucho poder. Mucho poder. Los ángeles pueden volar a donde quieran. Déjenme compartirles algo medio vergonzoso, pero cuando yo era niño, en mi casa, que eran católicos romanos, había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Muchos de ustedes han visto ese cuadro. Y yo me crié en ese paganismo de ignorancia. Y yo me recuerdo con 5 o 6 años, yo me paraba frente al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y le decía, por favor, yo quiero volar. Yo leía mucho Paquito de Superman. Yo quiero volar. Y yo te prometo que si tú me das ese don, si tú me permites volar, yo lo voy a usar como Superman, lo voy a usar para bien. Yo quería ser un superhéroe. Después era Aquaman, pero en ese momento era Superman. ¿Tú sabes qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí? Lo que Pedro está diciendo aquí es que los ángeles desde el cielo observan con asombro lo que tú y yo tenemos. Ellos no salen de su asombro, ellos no pueden entender, ellos se sobrecogen con los privilegios que nosotros tenemos. Y ahora que vamos a participar de la cena del Señor, yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa gran salvación todavía preciosa para ti? Como lo fue hace años, tal vez, cuando conociste al Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, le dice en el capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ciertamente aún. Esa palabrita es importante. En ese momento, cuando Pablo escribió su carta a los filipenses, tenía 30 años de ser creyente. Y Pablo está diciendo, cuando yo me convertí a Cristo, yo lo consideré como basura. 30 años después, aún, lo sigo considerando como basura. Mi hermano, ¿tú te acuerdas cuando tú te convertiste? Y yo te estoy preguntando, ¿es la salvación todavía preciosa para ti? ¿Te encuentras a menudo dando gracias a Dios por haberte escogido desde antes de la fundación del mundo? Wow, Señor, gracias por haber incluido mi nombre allí, por haber enviado a su Hijo a morir por ti en una cruz, por ti, por haberte enviado a alguien que te predicara el Evangelio, y al Espíritu Santo para que te abriera los ojos de tu entendimiento, para que cambiara tu corazón de piedra en un corazón de carne. Porque eso fue lo que pasó. Alguien vino a predicarte el Evangelio y misteriosamente el Espíritu de Dios estaba obrando en ti, aunque tú no lo sabías. Y por eso estás aquí hoy. Y por eso vas a participar de la cena del Señor.